¿Por qué el 18 brumario de Luis Bonaparte? Quizás es la primera pregunta que nosotros nos haríamos. Bueno, el tema es el siguiente, es una obra troncal para la materia esta. Y es la obra de mayor análisis que hubo en la sociología contemporánea. Siempre que hablo de la sociología contemporánea me refiero a todo el mundo del pensamiento y de las acciones políticas que surgen a partir de 1789 con la Revolución Francesa. Hay una cuestión que es muy importante desde el punto de vista filosófico, que lo contemporáneo está unido al concepto general de modernidad, es decir, todo lo que surge mm, muy a fines del siglo XVI, XV, hasta hoy, es decir, que todavía hoy hay muchos filósofos de la edad moderna que son muy considerados, por ejemplo el caso Spinoza, o la misma revolución de Cromwell, que es anterior a la Revolución Francesa, y digamos en el sentido republicano que ya existe en el pensamiento protestante, es decir, todo esto juega todo un rol muy importante, como que la modernidad está presente dentro del mundo de lo contemporáneo. Pero indudablemente el mundo contemporáneo se rige a partir de la aparición de la Revolución Francesa y por primera vez realmente la burguesía tiene el poder. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que el análisis que hace el 18 brumario de Luis Bonaparte, Marx toma el proceso de 1848 en toda Europa, donde, salvo el caso de Hungría, que ahora voy a explicar por qué, es un levantamiento contra todas las monarquías, mayormente absolutistas, pero también constitucionales, y en favor a la vuelta de la república, a la idea de igualdad, fraternidad y libertad, y como los hechos que se hicieron en la Revolución Francesa, que se habían de alguna forma olvidado. Lo real es que el proceso más radical que se da en Francia es la radicalización del mismo proceso. De hecho, es como yo decía, las dos clases antagónicas están en la misma trinchera, el proletariado y la pequeña burguesía, pero digamos que en Francia el poder del proletariado ha sido bastante fuerte, y las ideas socialistas que había planteado Saint-Simon, que es previo al pensamiento en sí que plantea Marx. De hecho, Marx escribe el Manifiesto Comunista de 1848, el año ese, digamos, se da cuenta que ya la burguesía no puede liderar revoluciones de liberación, sino hay una nueva clase social que aparece. Esta nueva clase social que aparece nace en 1830, que es el producto de la máquina, es decir, la máquina de vapor, y bueno, nosotros, creo que lo he dicho en las anteriores clases, estos otros productos propios que hacen mover maquinarias, que lo que antes se tardaba 300 o 400 años, se levantó todo un mundo nuevo en solo 10 años. De 1830 a 1840 es lo que ocurrió en la sociedad humana en 400 años, en solo 10 años. Pero eso implicó un sacrificio humano enorme. ¿Okay? Ya habíamos hablado de que el proletario industrial, que es realmente lo que hoy conocemos como proletariado, más allá que la palabra proletariado viene de antes, ¿sí? Pero el proletariado industrial, la clase obrera, digamos, es producto de la máquina. Y también la industrialización del campo, porque nosotros conocemos poco de eso, pero en Estados Unidos, por ejemplo, para no pagar salarios, eso ya lo he dicho, pero es bueno recordarlo, para no pagar salarios usaba mano de obra esclava, pero en el campo, digamos, con un sentido muy industrialista, no era un trabajo agrícola, era cosechar algodón para después trabajar en las telas y en las fábricas urbanas, pero en el campo también existía un sistema, y Estados Unidos inventa mucho todo este sistema de la industria agrícola, y en otros países no desarrollados no pasa eso. La idea fundamental del libro de Marx es decir, bueno, la revolución de 1848 fue aplastada en toda Europa, pero en ningún lugar como en Francia.
Y entonces aparece un personaje que empieza a aparecer como el liberador, que es Luis Bonaparte. ¿Qué pasa con Luis Bonaparte? Luis Bonaparte trata de restablecer al principio, ciertas ideas republicanas, y trata de imitar a su tío. Siempre hay muchas dudas si era realmente su tío Napoleón Bonaparte. El tema de cuando Marx inicia el escrito, dice claramente que Hegel decía que la historia se repite 2 veces, pero se olvidó que la primera como tragedia y la segunda como farsa. El concepto de tragedia no es lo trágico que nosotros conocemos ahora, sino el sentido del teatro griego, la tragedia, donde no necesariamente tenía que ser una cuestión de tipo trágica, podía incluirse la comedia, podía incluirse el humor y se podía incluir lo que más se utilizaba en el teatro griego, que era, digamos, a través del teatro, la manifestación filosófica y las cuestiones políticas exhibidas ahí. Entonces, la tragedia juega ese rol, ¿ok? Y la farsa es la farsa es la estupidez. Entonces, en esto, ¿qué quiere decir eso? El 18 Brumario Real, el primero, de 1799, nos encontraba un tipo que llegó a ser imperio, que en muchos aspectos mantiene las ideas de la República Francesa, pero en otros los niega completamente. Es una mezcla de lo viejo y el nuevo, del antiguo imperio con lo nuevo, pero no es totalmente la vuelta al antiguo imperio. Por eso lo derrocan y por eso ponen un rey, ¿ok? Entonces, de alguna forma, el Luis Bonaparte aparece en escenario, no un 18 Brumario, sino otra fecha, en escena como el salvador de los valores republicanos de Francia. Y este es el engaño que tiene. Es un tipo que juega a varias puntas políticas. Pero, ¿qué es lo que dice Marx cuando se repite como farsa? Se demuestra después como un político mediocre. Y hay muchas veces que en las sociedades un político mediocre puede dirigir un Estado. Porque Napoleón Bonaparte pudo haber sido un asesino, pudo haber sido un tipo que invadió lugares. Si bien es muy complejo el tema de Napoleón Bonaparte, para los napolitanos fue la liberación. Para los españoles fue el sojuzgamiento. Para los rusos creían que iba a ser la liberación del intento revolucionario de 1825 que se dio después, que ya estaba gestando, y sin embargo jugó en contra. En Suecia y en otros países fue la liberación para los ciudadanos, porque tuvieron que abolir la servidumbre y un montón de cosas, y por lo tanto Napoleón Bonaparte en algunos lugares jugaba un rol y en otros lugares otro rol, ¿ok? Pero lo que sí, y es innegable, que él llega al poder gracias a su enorme capacidad política y su enorme capacidad militar, porque la República y la Revolución Francesa se debió a su inteligencia militar, rodeado, como todas revoluciones, rodean un montón de países al país que hace la revolución. Eso lo vamos a ver después con respecto a la Revolución Rusa. Entonces, esto es lo que quiere decir. La segunda parte, la primera parte es la inteligencia, Napoleón Bonaparte, la tragedia. Y la segunda parte es la mediocridad política, Luis Bonaparte. ¿Ok? Entonces, si Luis Bonaparte es de alguna forma la farsa y el tío de la tragedia, es lo que quiere analizar en todo este análisis. Concretamente, ustedes van a escuchar siempre la palabra bonapartismo, y esa palabra es una unidad de ambos conceptos. El bonapartismo interno político se refiere mucho más a lo que ustedes están leyendo, el 18 Brumario, que es la política interna que tiene un político, que puede ser la mediocridad política que normalmente existe en nuestro tiempo. Y por otro lado está el aspecto del análisis de clase que se está dando. Es decir, durante mucho tiempo el libro anterior al 18 Brumario fue El Príncipe de Maquiavelo. Pero ¿qué pasa? Maquiavelo lo escribe en la Edad Moderna, en lugares que todavía existía mucho el feudalismo, entonces la burocracia era ocupada, digamos, por la parte administrativa y todo eso, por la burguesía. Acá ya hay un cambio bastante radical, ya hay una burguesía que había tomado el poder,
y una pequeña burguesía que de alguna forma quiere volver a tomar el poder. Pero sucede que, bueno, el análisis de Marx se divide en dos partes. Una parte claramente de lo que es lo que estuve diciendo, es claramente el tema de denunciar cómo se trabaja políticamente en una sociedad burguesa. Y la otra parte es el rol del proletariado. Un proletariado muy nuevo, tiene 18 años, en el país no más desarrollado del mundo capitalista, que es Francia, pero que tiene una intervención importante. Pero ese proletariado a la vez se debe unir a la pequeña burguesía porque no puede construir todavía un partido propio. Y eso hace que muchos conceptos del principio de la revolución socialista, que se plantea en Francia, se pierdan. Marx lo que trata de analizar, y ustedes tratan de seguir bien esto, la primera parte es la denuncia de toda la politiquería que hay. En eso Marx es un tipo muy agudo y al mismo tiempo juega con un cierto humor irritante, ¿no? Siempre en él hay una palabra de humor. Ya el hecho mismo decir que este tipo es la farsa, Luis Bonaparte te dice claramente lo que es. Entonces, en eso es constante, Marx. La ironía es una cosa constante, ¿ok? Es como que Marx divide el tema en dos partes. ¿Qué son los políticos burgueses y qué hacen los políticos burgueses? ¿Ok? ¿Cómo hacen sus componendas? ¿Cómo se arreglan? ¿Cómo mismo la pequeña burguesía traiciona al proletariado que está en el mismo partido? Todo ese tipo de cosas. ¿Cómo demuestra que el pasado ahí también vuelve? Usar el ropaje del pasado no tiene sentido, digamos. La montaña ya no tiene sentido en esa época, en una época industrializada por la máquina, y sigue existiendo como partido. Los de la montaña de esa época no son una montaña de esta época. Entonces, Marx dice claramente, nosotros nos tenemos que ubicar en el momento que estamos viviendo. La revolución burguesa actual está acompañado con la aparición de la máquina, y la aparición de la fábrica está acompañado con la aparición del proletariado. Eso es como que ustedes van a encontrar una primer parte del libro donde es una crítica constante al manejo de la sociedad, del pensamiento burgués, de los políticos burgueses frente a los acontecimientos, las componendas con los sectores de la aristocracia y la nobleza, y los sectores proletarios que tratan de alguna forma de empezar a actuar. Eso empieza a ser la segunda parte del libro, eso está muy claro, Marx, ¿ok? Esto yo voy de a poco, en 4 sesiones, voy explicando a ustedes cómo es el método de trabajo. Por eso, cuál es la relación, porque dice, se repite de 2 formas diferentes la historia. Ahora ustedes ya lo entienden. Lo importante de los hechos, 1848 es toda Europa, pero la represión más fuerte está en Francia, porque en Francia casi gana la revolución. Y cómo de alguna forma hay un ambiente muy todavía caldo, digamos, de continuar con la idea de la revolución, y tiene que aparecer un tipo que calme a sus sectores, levantando la bandera de sus sectores para después usar la politiquería de siempre y traicionarlos, que ese es el final de toda historia. Me olvidé decir que bonapartismo, lo expliqué mal antes, digamos, un poco las corridas,